mucho al licenciado Arismendi Díaz Santana. Él es economista de profesión, pero se le conoce recientemente como un gran experto en el tema de seguridad social. Lo que tenemos de ley de seguridad social se debe en gran parte a sus esfuerzos. El tema de la seguridad social, salud y pensiones está en la palestra todos los días. Hay cosas que debieron haberse hecho, que no se han hecho, pero también surgen algunas de repente. Y vamos a comenzar con la última. Hay un pugilato entre las ARS y CESARRIL, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, respecto a algo que yo quisiera que le explicara a nosotros y a los televidentes cuál es el problema ahora. Bueno, el problema consiste en que algunos afiliados a las administradoras de riesgo de salud, por razones que desconocemos, se ven obligados o prefieren acudir a médicos o a centros que no están afiliados a esa ARS. Entonces, al hacer reclamación de que la ARS les reconozca el pago de esos servicios, estas se niegan rotundamente a hacerlo, bajo el alegato de que ese médico o ese centro de salud no está afiliado a ellos. Ese es el problema. ¿Y es legal eso? ¿Quién tiene razón en eso? Bueno, yo he señalado, ustedes vieron un comunicado que publicó hace unos días la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud. Sí. En realidad ellos tratan de justificar esa posición de unas cuantas administradoras de riesgo de salud, pero los argumentos son muy débiles, porque no han podido demostrar que efectivamente ni la ley ni los reglamentos impidan esa posibilidad. Pero también hay que reconocer que ni la ley ni los reglamentos no reconocen tampoco taxativamente ese derecho de los afiliados. De modo que ahí nos encontramos con un vacío. Entonces hay un principio legal que dice lo que no está prohibido está permitido. Número uno. Y número dos, hay que tomar en consideración que ese tipo de reclamo es casuístico, no es un reclamo generalizado, ni mucho menos. Y número tres, yo he señalado que eso no afecta la sostenibilidad ni la rentabilidad de las administradoras de riesgo de salud. En primer lugar, porque cuando un afiliado se sale de los proveedores contratados, es la ARS la que sale ganando, vamos a decirlo así, porque no tiene que cubrir todos los gastos vinculados a ese tratamiento, a ese problema de salud. En consecuencia, reconocer una parte de eso es una cosa tan sencilla y tan elemental que no debiera estar discutiéndose en la República Dominicana. Y además, independientemente de lo que diga la ley, existe una autoridad en la materia. Eso es. Que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, ¿verdad? Y la decisión de esa, y adicional a esto el Consejo, la decisión de esa superintendencia y del Consejo favorece al afiliado. Sin embargo, se niegan y nadie garantiza que se cumpla la decisión. Precisamente, una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, en el comunicado de ADARS, es que si bien ellos hacen una defensa que en la cultura dominicana es admisible de sus afiliados, de la conducta de sus afiliados, en ninguna parte del texto ustedes ven una preocupación real de reconocer y respetar los derechos de los afiliados. O sea, se ha convertido la administración del riesgo de salud para algunas ARS en un simple negocio y los afiliados son simplemente un número. No son seres humanos que tienen un problema y que hay que resolverlo. Yo recibí una comunicación de un amigo vinculado a esas administradoras de riesgo de salud, en donde obviamente la defendía, pero me señaló que ese tipo de práctica representan alrededor de 300 millones de pesos al año.
O sea, esas reclamaciones que se hacen. 3 centavos. Señores, ¿y qué son 300 millones con relación a los miles de millones que se mueven anualmente en ese tipo de... Y hasta la ganancia que están teniendo, y que ya sabemos que... Pero además de eso, usted está dando una demostración de apertura, de sensibilidad. Hay muchísimos casos de eso que se obedecen, digamos, a fuerza de causa mayor, como dicen. Entonces, negar eso es contraproducente. Le crea una mala imagen a esas empresas y a esa función de administración del riesgo de salud. Profesor, ya tenemos 18 años de aprobada la ley. Más o menos. 17 años de aprobada 17 la ley. años. De aprobada la ley, y a 17 años todavía no se está cumpliendo, en el caso de salud, el plan básico que contemplaba la propia ley. Y ahí no ha valido ninguna decisión del Consejo de la Seguridad Social, no hay ningún esfuerzo encaminado a que se haga cumplir ese plan, y con un plan provisional tenemos 17 años. ¿Qué usted piensa de esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? Ese es un buen ejemplo para señalar lo siguiente. Fíjate cómo hay algunas instituciones del sistema, en este caso ADARS y las ARS, que se apegan estrictamente al mandato legal y hasta lo fuerzan un poco para poder justificar su posición. Aparentemente son los más legalistas del mundo, pero sin embargo tienen 14 años trabajando con un plan de servicio de salud que no existe en la ley, que es ilegal y que nadie señala, como tú dices, que es ilegal y que debe ser reemplazado cuanto antes. O sea, por un lado, queremos que la ley se cumpla estrictamente, pero por otro lado hacemos los chivos locos, y entonces dejamos que las cosas circulen espontáneamente porque le beneficia. Entonces, o la ley hay que cumplirla al pie de la letra en todos los casos, o hay que ser lo suficientemente flexible, como es el caso que estamos señalando. El tema de salud también, eso no estaba contemplado en la ley, pero se ha dado un fenómeno, y es que hay muchos médicos, sobre todo aquellos que son más famosos, que no aceptan ningún seguro, que hay que cantearse con ellos, o simplemente no usar su servicio, igual al establecimiento de salud. ¿Qué usted piensa sobre eso? ¿Eso es legal, es ilegal, fue una falla del sistema? Eso no se contempló en el sistema, debimos haberlo contemplado, pero ahora vamos a partir de la realidad. Digamos que tú como médico y tú como clínica tienen el derecho a no participar. Pero entonces, si el colegio médico defiende eso, no tiene razón para reclamarle a las ARS que acepten a todos los médicos, mecánicamente. Sí. ¿No, verdad? Porque, señores, es un problema de tener lógica. O están todos de un lado y todos del otro lado, o si por aquí usted tiene la discrecionalidad de aceptar o no aceptar contratos de la ARS también tiene la facultad de aceptar o no aceptar la oferta de médicos y clínicas. ¿Me explico? Sí. O sea, lo ideal sería que, dado que la Ley de Seguridad Social y la salud es un servicio de alta prioridad nacional, lo ideal hubiera sido poner en la ley que ningún proveedor pudiera negarse a prestar los servicios. Porque además yo te voy a decir una cosa, si tú eres un médico destacadísimo, que no necesita para nada esos ingresos que te genera, esos ingresitos que te genera la Ley de Seguridad Social, oye, es mucho más elegante desde el punto de vista profesional y ético, tú tener un pequeño espacio para que gente relativamente pobre o de mediano ingreso pueda acceder a tu servicio, y tú seguir con tu amplia clientela de gente rica y millonaria, que es la que te sostiene. Desde el punto de vista social, tú tienes una imagen mucho más equilibrada. Sí. Pero al tú negarlo totalmente, tú estás señalando que tu único propósito es el negocio, es el mercantilismo. Te plantean dos argumentos. Una, que el pago que hacen los asegurados por cualquier servicio que preste un médico o una clínica es irrisorio. Eso no es válido en este momento porque no hay límite del copago. Exacto. No hay límite del copago. Hay médicos que están afiliados al sistema y cobran hasta 5,000 pesos por un servicio de copago. Sí. Y como no hay límite, nadie lo puede someter.
Además, ni siquiera hay evidencia. Pero ese es el otro problema. Ni siquiera hay evidencia porque no te dan un recibo. No, no, en absoluto. Pero ese es el otro problema, profesor, que yo no sé cómo te lo ve, el hecho del copago. Yo recuerdo que cuando se estaba promoviendo la ley de seguridad social, uno de los argumentos que convenció a mucha gente de que eso era lo que había que hacer, era que se iba a reducir el gasto de bolsillo. Exactamente. Que el ciudadano no iba a tener que sacar de su bolsillo, de sus ahorros, o empeñarlo todo para atender a un problema de salud. Y todavía sin corremos embargo, ese riesgo. No solamente está eso, en algunos casos hasta se ha incrementado. Exactamente. Pero fíjate lo siguiente, tú lo dices muy claro. Cuando nosotros estábamos promoviendo la ley y vinimos aquí a este programa y a otros programas de este canal durante muchísimas veces que nos abrieron las puertas, nosotros decíamos que el único copago establecido por la ley es el que se establece para los medicamentos ambulatorios, de un 30%, es el único. Todos los demás copagos que están pagando los afiliados en este momento en la clínica privada, donde sea, son ilegales desde el punto de vista de la ley 8701, porque no están contemplados en ella. Y hay un principio constitucional que dice que lo que tiene que ver con financiamiento, incluso del Estado, tiene que estar establecido por alguna ley. Eso no se puede establecer de manera arbitraria. ¿Y cómo se explica que el Consejo haya permitido eso? Bueno, el Consejo no funciona prácticamente. Yo te voy a poner un ejemplo. Hace unos 2 meses más o menos, hubo otro conflicto entre la CISARRIL y las ARS, precisamente con relación a un tema del medicamento, del reglamento. El reglamento de las impugnaciones. El Consejo tomó una decisión sabia, por un lado, en el sentido de eliminar aceptar una de las objeciones que hacía la CISARRIL. Pero al mismo tiempo dispuso la revisión de ese reglamento. Oye bien, Adalberto, la revisión de ese reglamento. Es un reglamento que debe tener unas 15 o 20 páginas. ¿Y tú sabes cuánto tiempo le dio a la comisión para que hiciera la revisión? 120 días. O sea, el Consejo no tiene prisa. No. O sea, oye, un reglamento de 20 páginas que 3 o 4 técnicos expertos, más 2 o 3 representantes, resuelven en 15 o 20 días, se va a tomar 120 días, sin garantía de que cuando se cumplan esos 120 días, efectivamente el reglamento va a estar listo y se va a aprobar. No hay prisa. ¿Por qué razón, partiendo de que se está definido de que la salud es un derecho y frente a restricciones a ese derecho, como estamos viendo, las autoridades como que no ejercen la potestad que le confiere la Constitución y las leyes? ¿Qué pasa? Los intereses son tan poderosos que incluso el poder del Estado no puede imponerse. O la irresponsabilidad de las autoridades es mayúscula. Son las dos cosas. Son las dos cosas. En realidad, mira, si algo demuestra la historia, es que las leyes, los reglamentos, las políticas se aplican en función de la correlación de fuerza. Y sobre todo en países donde las instituciones son tan débiles. Entonces, ¿cuál es la correlación de fuerza que existe en este momento? Que ha existido, no solo de este gobierno, yo no vengo a hablar de política partidaria, que ha existido en los últimos 15 o 20 años, 30 años. ¿Qué ha pasado en salud? Las autoridades no ven el problema de salud desde el punto de vista del afiliado, de la población. Tú nada más tienes que ver lo siguiente, Toribio. Todavía en República Dominicana, a pesar de la ley de seguridad social de hace 18 años, como tú dices, todavía en el Estado no se sabe cuánto cuesta nada, ninguno de los servicios que se prestan. Cuando la base de un derecho es el financiamiento, es asegurar los recursos para que tú tengas acceso seguro a los derechos y las prerrogativas que te otorga la ley. Entonces, seguimos con una ley aparentemente nueva, novedosa, con una visión de futuro, pero con prácticas y técnicas totalmente del pasado. Y eso ha ocurrido en los diferentes gobiernos, no en este nada más. O sea, no hay una voluntad política de servir. Otro ejemplo de eso,
Estamos hablando de que la salud, como tú dices, es un principio fundamental, es esencial para la vida. Una condición sine qua non para ejercer todos los demás derechos humanos, ¿no verdad? Sí. Y el Estado sigue ofreciendo una media tanda nada más que de servicio en su enorme infraestructura. El gobierno ha gastado, y ahora sí hablo de esta administración, el gobierno ha gastado miles de millones de pesos en remodelar todos los hospitales del país, pero sigue aceptando una tanda supuestamente de 8 a 12 de la mañana nada más, de los servicios esenciales. Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es servir a la oferta, o sea, a las autoridades con las construcciones, a los grupos médicos y el personal, y no servir a la demanda que es la que representa la población. Por eso es que yo apoyo a ADESA, la Asociación en Defensa de los Derechos hacia la Salud, porque hay que voltear el sistema para que el sistema sea diseñado en función de las necesidades del afiliado, de la población, y no de los grupos que se nutren del presupuesto de salud pública. Ya, en el caso de la Ley de Seguridad Social, otro de los componentes que tiene es el de las pensiones. Pues estamos hablando de un triple seguro, ¿verdad? Sí. Pensiones. Un trípode. Riesgo laboral y salud. En cuanto a las pensiones, también hay grandes preocupaciones, porque los estudios que hasta ahora se han hecho revelan que en el mejor de los casos, las pensiones que recibiría una persona que dure todo el ciclo pagando sería inferior al 35% de su salario. Muy inferior. Muy inferior. Muy inferior a eso. Entonces, eso es... La consecuencia de eso no lo estamos viendo, pero lo vamos a ver pronto, cuando comience la gente a pensionarse, dentro de este sistema, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que ha pasado, profesor? ¿Falló el diseño? ¿O qué falló? Porque No, yo he explicado varias veces, y agradezco la pregunta para reiterar esa explicación, que cuando yo hice los cálculos actuariales al diseñar el sistema de seguridad social, en el proyecto de ley que se redactó, se había consignado un 23% del salario distribuido en un 12% para pensiones, un 10% para salud, estamos hablando de términos, y un 1 punto algo por ciento para riesgos laborales. Entonces, como ese proyecto, como ustedes saben, se difundió por todas partes y todo el mundo lo consideró, en un momento determinado, y aquí cito nombre y apellido, que no me han desmentido, Pepe Abreu, en representación de los trabajadores, de las centrales sindicales, y Henry Sadalá, en ese entonces presidente de Copardón, se acercaron a nosotros y hablaron conmigo específicamente, diciéndome que tanto el sector empleador como el sector laboral habían analizado el proyecto de ley y que una de las observaciones que tenían era que el porcentaje de 23% era muy alto y que ellos iban a apoyar el proyecto siempre y cuando se redujese a un 20%. Entonces nosotros, la comisión, analizó la situación y logramos llevarlo a un 21%, pero conociendo la realidad del país y el grado de privatización de la salud, no tocamos el porcentaje de la salud. Sacrificamos el porcentaje de pensiones. De modo que pensiones aparece en la ley con un 9,97, eran un 10% antes, en vez de un 12%. Si ese 12% se hubiese mantenido de origen, la suerte de los trabajadores en materia de retiro sería un poco mejor. Eso por un lado. La solución sería aumentar... Exactamente, entonces eso por un lado, pero por otro lado se agrega un factor coyuntural y son las altas comisiones de las administradoras de fondos de pensiones que han llegado a un nivel escandaloso en el país sin que nadie le preocupe ese asunto, sin ninguna autoridad del Estado, ni el Consejo de la Seguridad Social tampoco, se haya interesado en conocer, en escuchar, evaluar los estudios que se han hecho y tomar alguna decisión al respecto. Por favor. Hubo un proyecto, escúchame un segundito,
aprobado 2 veces en la Cámara de Diputados, que pasó al Senado de la República y allí perimió en ambas ocasiones. No, dinos concretamente, ¿cuál es la ganancia porcentual de las AFP por administrar fondos que no son suyos? ¿Y cuánto es la ganancia que tiene el afiliado que sus fondos sí son de ellos? Las últimas cifras que se conocen indican que la rentabilidad de las administradoras de fondos de pensiones está alrededor de un 38 o 40% del capital invertido, porque así es que se mide la rentabilidad de cualquier empresa. Sí. No en función del volumen de venta ni nada de eso, como quieren señalar algunos. Mientras que la de los fondos de pensiones incluso ha estado bajando en los últimos años y en este momento está alrededor de un 9. Es decir, 38 versus 9. versus 9. Wow. Exactamente. Bueno, estamos frente a un problema. Bueno, déjame terminar el tema de pensiones, Ajá. porque es importante. Además, las cosas hay que decirlas por su nombre. Otro factor que está influyendo en el problema de las pensiones, no solo aquí en República Dominicana, sino en el mundo entero, es que los avances de la ciencia médica, los indicadores sanitarios, etcétera, están dando como resultado una mayor longevidad de la población, pero mientras tanto se mantiene casi estático el umbral de 60 años para fines de pensión. De modo que aquí en República Dominicana y en el resto del mundo, y yo voy próximamente a presentar un estudio que estoy concluyendo sobre eso, se da el caso de que personas pasan menos años cotizando que disfrutando de una pensión. Y es una cosa totalmente absurda, que está generando en muchos países serias crisis fiscales. El problema del desequilibrio previsional, sobre todo en el reparto, se está convirtiendo en un problema tan grave como el endeudamiento externo de los países. Y ustedes van a ver 3 ejemplos. Uno, en Argentina. El presidente de Argentina tuvo que echar para atrás, digamos, y negociar modificaciones a una propuesta que tenía para elevar la fórmula del cálculo de las pensiones. Sí. En Brasil se intentó lo mismo y también fracasó. Y el caso de Nicaragua está ahí muy presente. Sí. De modo que estamos frente a una crisis mundial, no dominicana, de los regímenes de pensiones. De los regímenes de pensiones. Bueno, las pensiones se veían como un beneficio que tenía la población envejeciente, sobre todo después de trabajar una vida, y como una redistribución de la riqueza que producen las sociedades. Por eso ahora el bienestar de los seres humanos se mide en función de lo que invierte el Estado en la población infantil y la población envejeciente. Así es. La sociedad han seguido creciendo, las riquezas han seguido creciendo. El tema está también en que hemos dejado que esto dependa básicamente del individuo y no de los estados. ¿No cree que ha pasado eso también? Excúsame, Adalberto. Ahí es donde viene yo quisiera que después tengamos oportunidad de analizar eso a fondo. Si tú dices que depende del Estado, pero el Estado somos todos. Si tú ves la seguridad social como universal, entonces todos tenemos derecho a una pensión. Uno contributiva, otro subsidiada y otro contributiva subsidiada, etcétera. Entonces, cuando tú lo ves desde el punto de vista global, ya no es un problema simplemente del Estado. Porque si tú dices, bueno, el Estado tiene que aportar más, bueno, pero si el Estado tiene que aportar más para la población y la población es la que aporta los impuestos, estamos en un círculo vicioso. No, pero si ese aporte a los impuestos se hace en función de los ingresos, no como se hace aquí, eso es correcto. Porque ¿qué es lo que han hecho los estados que tienen mayor nivel de seguridad social para su población? Que al que más tiene, lo obligan a pagar mayores impuestos. Aquí al revés. Aquí al revés. Con el aditivo, y ahí tú tienes razón, de que el nivel de endeudamiento que tenemos cada día recorta más los recursos destinados a políticas sociales. Exacto. Que hay que pagar los intereses de la deuda. ¿A dónde nos conduce eso? Sí. A una situación muy difícil. A que debería modificarse tal vez ese modelo de desarrollo. Si yo te pregunto, en los minutos que nos quedan, brevemente, a tu juicio, las reformas más importantes que hay que introducir a esto, para que los pronósticos no sean realidad. Bueno, en primer lugar, hay que reformar la ley para regular el veto. Hay que reformar la ley para darle más autoridad a la Tesorería de la Seguridad Social para combatir la evasión y la elusión. ¿Verdad?
hay que modificar la ley para reducir la comisión de las administradoras de fondos de pensiones. Eso es por ese lado, básicamente, ¿verdad? Sí. Pero por el otro lado, y yo quiero agregar esto aquí y dejarlo sobre el tapete para analizarlo más adelante, también hay que revisar todos los reglamentos que se elaboraron. Esos reglamentos son viejos, tienen 18 años. Se hicieron cuando nosotros no teníamos experiencia como país. Claro, y se hicieron bajo una premisa que no es la que la sociedad está demandando ahora. Esos reglamentos tienen que ser mucho más específicos en cuanto a reconocer los derechos de los afiliados. Porque, oye, Rafael, no importa lo que diga una ley, si esa ley depende de la aplicación de un reglamento. Todos los problemas vienen del reglamento. Aquí hay más problemas en la seguridad social por la forma en que se diseñaron y aplican los reglamentos que por el diseño de la ley misma. Entonces, si estamos hablando, yo le he planteado al Senado de la República, que me ha consultado en varias oportunidades, si estamos hablando de modificar la ley para mejorar la situación de los trabajadores y de la población en general, no solo hay que modificar la ley, además de eso hay que aplicar las reformas que están pendientes, que la ley establece y que todo el mundo se hace el chivo loco. Y ahora yo agrego que hay que revisar todos los reglamentos, porque todos esos reglamentos tienen una visión unilateral a favor, no precisamente de la población, que es la que paga y debe ser la beneficiaria de la seguridad social. Bueno. Muchísimas gracias, distinguido profesor, y la verdad que vale la pena invitar a este hombre a tratar estos temas para bien de la población y de nosotros mismos, para entender mejor el tema esta de la crisis del sistema de seguridad social, porque esa es la realidad. El sistema está en crisis, requiere de reformas, puede ser salvable. Reformas integrales. Reformas integrales. Exactamente. No a la medida de algunos. No a la medida de algunos. Bueno, y en eso el país tiene que abocarse. Así, muchísimas gracias, Arimendi Díaz. Gracias a ustedes y buen día. Eso buen es. día.